Palabras con propósito, verdades del corazón. Dios nos habla en silencio, con sabiduría y amor. Bienvenidos a Reflexiones de Sabiduría. Hoy Armando Priego comparte un mensaje sobre por qué a menudo sufrimos sin necesidad y cómo la sabiduría de Dios puede guiarnos para evitar dolores evitables. Prepárese para escuchar y participar de esta enseñanza oportuna. Te saludo en este día en el que Dios, su misericordia es nueva también para nosotros cada día. Quiero compartir contigo una palabra que viene de parte de Dios, sabiendo que Dios quiere que aumentemos nuestra capacidad para conocerlo mejor. Dios quiere que cada vez sepamos, conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso es que tenemos que estar continuamente inquiriendo y buscando en la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios para casos en particulares y para toda situación. Dios tiene respuestas porque Él quiere que siempre sepamos qué hacer si es que le preguntamos o consultamos con Él. Te voy a hacer una pregunta que pareciera infantil. ¿Por qué mandas a tus hijos a la escuela, como lo hice yo? La razón principal es porque tú no quieres que tus hijos sean ignorantes, no estén preparados para la vida. Exactamente, Dios es mejor padre que nosotros y Él no quiere tener hijos ignorantes que con cualquier cosa los engañan. Por eso es que quiere que nos interesemos en escudriñar la palabra para que digamos: yo sí conozco a Dios porque lo he obedecido y he aprendido de la palabra de Dios. Así que esto tiene sentido, que aprendamos cada día más y más y más para que estemos creciendo en nuestra fe. Te quiero hablar de un tema que la palabra de Dios nos lo enseña y se trata de las personas que están sufriendo sin necesidad de pasar por ese sufrimiento. Aunque no lo creas, la gente busca su mal, provoca los problemas que pudiera haber evitado, porque la Biblia nos dice que el que busca el mal, eso le va a venir. Pero Dios quiere enseñarnos que no tenemos que pasar por un sufrimiento innecesario. Sin embargo, Dios permite el sufrimiento con un propósito que no tiene que ver nada con el sufrimiento que nosotros nos buscamos. El sufrimiento que Dios permite es un sufrimiento que tiene un propósito, una razón de ser. Recuerda que Dios quiere estarnos corrigiendo continuamente, porque tenemos que conocer la disciplina de Dios y también tomar buenas decisiones. Pero si nosotros entendemos la voluntad de Dios, que hay sufrimientos que Dios nos permite. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre amoroso y quiere que cada día hagamos una evaluación de nuestra obediencia. Que si hallamos algo
que no está correcto, que por nosotros mismos nos enmendemos, nos corrijamos y no demos lugar a que Dios nos corrija. Por eso es que Dios permite el sufrimiento, porque el sufrimiento es una de las maneras que muchas de las personas es la única manera que pueden entender. Porque la Biblia nos dice que el siervo, es decir, el que sirve a Dios, no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Las personas que hacen lo malo no son ignorantes muchas veces, sino que hacen las cosas porque ellos las quieren hacer. Quieren complacerse a sí mismos. Entonces, muchas de esas cosas que hacemos están ofendiendo a Dios. Estamos desviándonos. Y por eso es que Dios nos corrige, nos pasa por un sufrimiento, pero Él lo permite. No es un sufrimiento innecesario. Pero aquí yo lo que quiero aclarar es el sufrimiento que nosotros mismos nos buscamos, no sabiendo que no tendríamos que pasar por ahí. Por eso es que tenemos que entender que Dios quiere llevarnos de la mano, quiere que caminemos con entendimiento. Pero te voy a explicar lo que la Biblia nos enseña de aquellas personas que les espera el sufrimiento sin necesidad de tenerlo. Por ejemplo, las personas que estamos casados, que ya formamos nuestro hogar, tenemos que entender y reconocer que el matrimonio, el hogar, es una institución divina establecida por Dios. Este no es un invento de los hombres. Esto Dios lo diseñó para que nosotros tengamos un lugar y vivamos una vida que podamos servirle a Dios. Entonces, si nosotros entendemos que el matrimonio es una institución divina, vamos a preguntarle a Dios de qué manera podemos construir un hogar que sea de bendición para nosotros y para nuestros hijos. Pero si nosotros no tomamos en cuenta, no preguntamos, no reconocemos que necesitamos la sabiduría de Dios, el consejo del Señor, para que sepamos qué hacer en toda situación. En un hogar se tienen que tomar muchas decisiones. Se tiene que hacer planes, pero hay que incluir al Señor. Por eso es que cuando nosotros somos avisados y reconocemos que nosotros no sabemos todas las cosas, cuando una pareja se casa, no le entregan un manual que seguir para que su hogar le funcione. Eso no es así. Pero nosotros, si sabemos que tenemos acceso a la presencia de Dios, a la sabiduría de Dios, pues vamos a preguntarle cualquier cosa. Señor, ¿qué hago en esta situación? Ya sea que se trate de la educación de los hijos o cómo tener sabiduría para administrar las finanzas. Todas las cosas que suceden en un hogar las podemos sacar adelante exitosamente si nos acercamos a Dios y preguntamos, Señor, ¿qué puedo hacer en esta situación? Dios está más que interesado porque Él es el hogar para nosotros. Por ejemplo, si nosotros no tomamos en cuenta
a Dios en nuestro hogar, la Biblia nos dice que va a venir sufrimiento, va a venir un hogar disfuncional, va a ser un hogar donde en lugar de que sea un pequeño cielo, va a ser un pequeño infierno. ¿Por qué? Porque hemos dejado el consejo de Dios. Pero no vamos a ser desidiosos y vamos a reconocer que sí estamos fallando en nuestros hogares. Nosotros no queremos un hogar que se vaya a destruir o que llegue al límite, que ya no hay más solución más que el divorcio. No te imaginas el daño que le causamos a los hijos nuestros cuando nosotros no estamos funcionando bien. Por eso es que tenemos que apropiarnos de la sabiduría de Dios. Mira lo que dice la Biblia en cuanto a la responsabilidad de las mujeres. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, no sobrias, sino sobrias, fieles en todo. Esto nos lo dice Primera de Timoteo, el capítulo 3, el verso 11. Las mujeres tienen que ser unas mujeres sobrias. Sobria es una persona que tiene un buen entendimiento, que no está dormida, que sabe lo que se tiene que hacer en el momento correcto. Por eso le llama sobrias. Que sean honestas, que no digan mentiras, que sus hijos la conozcan por ser una mujer que siempre les dice la verdad y que sobre todo no anden hablando mal de la gente porque los hijos oyen. Dice que no sean calumniadoras, ni les consta que sea la verdad, pero ya dijeron lo que no deberían. Y luego también dice que deben de ser fieles en todo. Debe de ser una mujer que es confiable y que se puede confiar en ella. Esta situación, y este es el modelo de Dios para un hogar que funciona, que está edificándolo Dios a través de la mujer. La Biblia nos enseña que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la derriba. Cuando nosotros no nos ponemos necios en querer hacer las cosas a nuestra manera, vamos a poder ser flexibles. Si alguien nos llama la atención, hay que admitir cuando estamos mal, porque la persona que es necia se aferra a lo que cree que lo que está haciendo está bien. No, una persona inteligente está abierta a la opinión de su esposo o de aquellas personas que la quieren y que están viendo las cosas desde afuera y miran que está educando mal a sus hijos o que está teniendo un hogar que no está funcionando. Por eso la persona sabia edifica su casa. Y luego también nos dice que en el mundo en que vivimos hay autoridades civiles o del gobierno que Dios las estableció para que nosotros vivamos pacíficamente, en orden, y para eso Dios nos enseña que el gobierno, aunque no es perfecto, aunque está fallando, pero es mejor algo que nada. Por eso dice la Biblia en el libro de Eclesiastés 9:9. Dice, en cuanto a que debemos de obedecer al gobierno y a la policía y a las personas en la autoridad, debemos de someternos, porque nos dice que no en vano traen, en esta ocasión dice la espada, pero
es porque en esa época había espada, pero ahora no traen espada, traen una pistola o un garrote, lo que ellos usan. Dice que ellos están puestos para castigar al que hace lo malo, al que es rebelde. Para eso Dios estableció la ley, para que haya un orden. Pero nosotros no tenemos que preocuparnos, porque si nosotros no andamos haciendo cosas malas ni violando leyes, entonces vamos a vivir en paz, vamos a estar bien. No nos va a molestar que haya policías, porque la Biblia dice que la persona mala huye sin que nadie lo persiga. Pero el que confía y su conciencia no lo acusa, dice que está confiado como un leoncillo. Por eso es que Dios permite el sufrimiento de muchas personas que se buscan sin necesidad porque no quieren obedecer a la ley, no quieren obedecer al gobierno. Pero si somos sabios y sabemos que Dios puso esta ley, que puso el gobierno, como te digo, el gobierno no es lo que queremos, o sea, no es lo que esperamos, pero Dios lo puso, porque ¿cómo sería esta vida si no hubiera gobierno? Pero llegará el tiempo cuando Cristo reinará en esta tierra y la Biblia nos dice que en ese tiempo Él va a regir con vara de hierro. No va a haber necesidad de cárceles, ni de policías, ni de personas que los anden cuidando, porque Dios, el gobierno del Señor, es un gobierno de justicia y nadie está mal de la cabeza para rebelarse, porque Dios no tolera desobediencia. Por eso es que en todas las cosas Dios puso orden, y si nosotros no queremos sufrir por nada o inútilmente, vamos a obedecer a Dios y nos va a ir bien siempre. Otra de las cosas o de las situaciones que las personas padecen, ¿por qué sufren sin necesidad? Es porque les falta discernimiento. El discernimiento es necesario porque nosotros tenemos que reconocer que hay personas con las cuales no debemos relacionarnos. Hay situaciones en las que nosotros tenemos que saber qué hacer, porque no podemos vivir sin la guianza de Dios ni el discernimiento de Dios. Porque mira, Salomón, que fue el hijo de David, cuando Dios lo constituyó rey de Israel, Dios se le presentó en un sueño y le dijo: pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a conceder. Salomón se dio cuenta que él era incapaz de poder gobernar a un pueblo tan grande. Entonces, meditando en su corazón, pensó: lo que más necesito para yo poder ser un buen rey, necesito sabiduría, discernimiento, entendimiento de corazón, para que yo pueda ser un buen gobernante. Entonces Dios, cuando oyó su petición, le dijo: te he dado lo que me has pedido. Y no solo eso, te voy a dar riquezas, te voy a dar fama y te voy a dar larga vida. Así que a Dios le agrada que nosotros nos interesemos en querer ser personas que buscan el discernimiento. Si nosotros buscamos el discernimiento, no nos va a ir mal, porque tú no sabes con qué personas te estás relacionando. Tú no sabes qué negocio más te conviene. Yo he pasado por situaciones de esta índole. En una ocasión
en mi trabajo había un compañero de trabajo que él era mecánico de la compañía y él siempre me trataba bien. Era amigable, era amistoso. Y eso pues es bueno porque a quien no le gusta que lo traten bien. Pero yo siempre le preguntaba al Señor, ayúdame para que yo me pueda llevar bien con mis compañeros. Pero un día el Señor me dijo, el mecánico que se te acerca y que te habla amistosamente, no te fíes de él. Él es un traidor. Solo eso te digo, cuídate. Si Dios no me lo dice, yo nunca lo hubiera sabido. Pero esta persona, solo Dios sabía lo que había en su corazón. Y hay personas que nos han traicionado, que hemos confiado por la manera en que nos hablan y nos tratan, que son de fiar. Pero con el tiempo nos llegamos a dar cuenta que no son tan confiables, porque ellos al saber que nosotros ya somos amigos y tenemos amistad, ahí nos pueden dar el tiro de gracia. ¿Cuántos matrimonios no han fracasado? Porque exceso de confianza de una mujer que va a la casa y que saluda al marido y que se ve como que ahí no hay peligro, pero deja que pase el tiempo, porque tú no sabes las intenciones que trae la mujer, es decir, la amiga que llega a la casa. Por eso es que necesitamos el discernimiento. Si nosotros buscamos el discernimiento de Dios, vamos a poder evitar el sufrimiento que no tenemos necesidad. Tú sabes bien que este mundo, mucha gente miente, engaña, manipula, busca su propio beneficio. ¿Y cómo te vas a librar de esas situaciones o de esas personas? Solo con el discernimiento del Señor, solamente así. En otra ocasión el Señor, como yo siempre dependo de Él, no tiene que ver esto con personas, pero te cuento esto porque quiero que te des cuenta que cuando Dios te dirige, cuando Dios te ayuda, en todas las cosas te va a ayudar el Señor. Una noche yo tuve un sueño en el que Dios me decía, revisa el carro antes que te vayas a trabajar. Y yo eso lo escuché. No te digo que audiblemente, pero en mi espíritu. Yo tuve esa impresión. Entonces, cuando me levanté, seguía como un eco. Chequéale el carro, el aceite. Sí, Señor. Y me apuré. Y ya cuando ya estaba listo para irme, revisé el aceite del motor. Y resulta que no tenía aceite. Dios, que me ama, quiso evitarme una desgracia. Porque cuando uno maneja un carro sin aceite, se va a desvielar, se va a dañar. Entonces le agradecí al Señor y ya le puse el aceite y pude irme a gusto al trabajo, agradeciéndole al Señor el cuidado que tiene de mí. Pero es porque hay que depender de Dios. Pero si tienes el discernimiento de Dios, siempre te va a ir bien, porque vas a evitar muchos sufrimientos sin necesidad de padecerlos. Así que si tú vas a tomar este consejo, aprópiate del consejo de Dios, porque no solo Dios me dirige a mí, dirige a todo aquel que lo busca. Si tú lo buscas como yo, Dios te va a guiar, te va a ayudar. Y eso lo necesitamos en esta vida, porque
Nosotros no sabemos el día de mañana si vamos a estar en el trabajo en el que tenemos, o nos conviene movernos, o dónde vamos a vivir por cuánto tiempo. Pero Dios, cuando está al pendiente de nosotros, siempre nos va a evitar sufrimientos innecesarios. Pero recuerda que Dios, hay sufrimientos que sí los permite, porque si nosotros no entendemos que la voluntad de Dios es agradarlo, entonces Dios nos deja por un tiempo, no nos dice nada. Pero si nosotros no nos ponemos, como dice uno, las pilas, entonces Dios va a pasarnos por un sufrimiento que Él no quisiera, pero lo necesitamos. Pero yo te estoy hablando de un sufrimiento que no tienes necesidad de pasar por ahí, porque para eso que está Dios. Dios quiere ayudarte todos los días de tu vida. No sé cuál sea tu situación actual en cuanto a tu relación con Dios. ¿Eres obediente a Dios? ¿Lo buscas? ¿Le confiesas tus pecados, tus debilidades? ¿Le dices al Señor diariamente que te fortalezca, que te ayude? Entonces te felicito. Pero si no conoces a Cristo como tu Salvador personal, no sabes que el éxito en la vida depende de nuestra relación con Dios, de caminar juntos con el Señor, porque Él ya vivió en esta tierra y sabe todas las cosas que hay que enfrentar. Pero si quieres que tu vida empiece a conocer a Dios, a depender de Dios, entonces dile al Señor que te perdone por estar alejado de Él y porque has vivido sin su consejo, sin su sabiduría, y así te ha ido. Porque Dios no te está guiando, eres tú mismo. Pero Dios quiere evitarte sufrimientos que no tienes que pasar por ahí. Por eso, este es un momento decisivo para ti, para que le digas al Señor: sí quiero conocerte, sí quiero que me ayudes y me arrepiento, perdóname. Y Dios te va a perdonar, te va a ayudar, te va a lavar con su sangre, te va a fortalecer diariamente. Él te va a llamar mi hijo, quien depende de mí. Toma una decisión prudente, inteligente y sabia y dile al Señor: ven a mi vida, ayúdame, porque yo quiero que tú guíes mis pasos todos los días de mi vida. Deja que Dios te guíe para que te vaya bien a ti, a tu familia y a aquellos que tú les puedes dar un consejo, que es mejor vivir guiado por Dios, porque así vamos a sufrir solamente lo que Dios permita, pero no lo que es innecesario. Es todo mi consejo que te doy en esta hora. Que Dios te bendiga, te guarde y que en todo lugar donde vayas tengas el favor de Dios. Te bendigo en el nombre del Señor. Te habló tu hermano y amigo Armando Priego. Hoy aprendimos que no todo sufrimiento viene de Dios. Muchas veces lo provocamos nosotros mismos al ignorar su consejo. Pero cuando dependemos de Él, nos guía con sabiduría y nos protege de dolores innecesarios. Si este mensaje le animó, le invitamos a encontrar una iglesia sólida basada en la Biblia cerca de usted, suscribirse al podcast y compartir este episodio con un amigo. Y si le ha sido de ayuda, por favor déjenos un comentario o escríbanos un correo electrónico. Nos encantaría saber de usted.
Que Dios le bendiga y acompáñenos de nuevo en la próxima reflexión de sabiduría.